Hola, soy Alfonso Sánchez y hoy vamos a hablar de ecosistemas digitales libres. Veremos sucintamente qué características tienen estos ecosistemas de producción digitales libres y en qué consisten, y luego veremos algunas prácticas que van justamente en contra de estos ecosistemas digitales libres y por qué son importantes finalmente. Bueno, un ecosistema digital libre básicamente es importante, es un entorno necesario para la generación y la preservación de los procomunes digitales, de los que ya hablamos en una sesión anterior. Entonces, están formados o compuestos por unas infraestructuras libres y, por otro lado, por unos ciudadanos que las usan también libres. Esto último es bien importante. ¿Cuáles son esas infraestructuras? Por un lado tenemos el software que utilizan, que tiene que ser libre, el hardware sobre el que corren, que tiene que ser libre igualmente. Tienen que estar funcionando sobre unas infraestructuras distribuidas. Los datos que se manejan en ellas tienen que ser libres igualmente. Y como última característica podríamos hablar de que tienen que funcionar siguiendo una encriptación de punto a punto. Este último aspecto no lo vamos a comentar hoy, pero es igualmente importante que los tres primeros. El primer punto, el software libre de los ecosistemas digitales libres, básicamente es importante porque es el código que permite hacer funcionar esos ecosistemas. Y aquí cualquier ejemplo nos vale, pero quizá el más representativo es el sistema operativo Linux, que se usa desde para ordenadores personales, para trabajo en un ordenador personal, hasta es el que usamos cada vez que nos conectamos a un servidor web. La mayor parte de los servidores web en Internet, de las máquinas que están conectadas a Internet, funcionan con Linux. En este punto es importante hacer la diferencia entre software libre y software de código abierto. El software libre es el que garantiza unas libertades a la persona que lo utiliza. Software de código abierto, sin embargo, es únicamente un software del que podemos ver, consultar y modificar el código que lo compone. No es mala cosa, ni mucho menos, pero decir software de código abierto no implica que sea software libre. Es importante remarcar la diferencia. Como hardware libre podríamos hablar de varios conocidos que se llevan usando desde hace varios años, como por ejemplo Arduino, o más recientemente y quizá últimamente más conocido, como son las impresoras 3D de la serie RepRap. Las impresoras 3D de la serie RepRap, quizá la más conocida sea la Prusa, son hardware libre completamente. Han sido concebidas, diseñadas y construidas por una comunidad de gente que trabaja conjuntamente para irlas mejorando y sacar versiones progresivamente, y han permitido llevar esas impresoras libres a casi cualquier
cualquier hogar, cualquier entorno doméstico, ¿no? En cuanto a las infraestructuras distribuidas, quizá uno de los mejores ejemplos para entender el potencial y la necesidad de infraestructuras distribuidas es una red de servidores web, de máquinas conectadas a Internet en Francia, que se llama Chaton. ¿Por qué es importante esta red de máquinas federadas? Como dice la gente de la Quadrature du Net, la nube no existe. Eso que llamamos la nube en Internet, como algo etéreo que está por encima de todos nosotros, donde vamos depositando nuestros datos, no existe. Solo existen los ordenadores de otros. Es decir, que cada vez que estamos utilizando la nube, que estamos poniendo nuestros datos en la nube, en realidad los estamos dejando en el ordenador de otra persona, de otra empresa, de otra institución. Esto en sí no tiene nada de malo, solo que depende de en manos de quién estamos poniendo esos datos, ¿no? Por eso, tener una red, como siempre vamos a necesitar ordenadores de otros para poner nuestros datos, mejor si conocemos a la persona que está detrás de esas máquinas. La red de Chaton, promovida por la iniciativa Framasoft en Francia, es lo que propone. Es una red de servidores mutualizados con unas condiciones que hay que cumplir para pertenecer a ella y de la que conocemos a la gente que forma parte y por lo tanto podemos confiar en ella. Podemos poner nuestros datos en esos ordenadores, utilizar el software que está corriendo en esas máquinas porque conocemos a las personas que están detrás y confiamos en ellas. Y por último, otra característica de los ecosistemas digitales libres son los datos libres. Los datos que usemos en estos entornos de producción libre tienen que ser libres también. Y tienen que estar alojados, como decíamos, en un servidor, en un lugar en el que confiemos. ¿Por qué datos libres? Pues se ve fácilmente y de manera muy ilustrativa cuando hablamos de OpenStreetMap, de la base cartográfica ciudadana a nivel global, ¿no? Esa base ciudadana son datos libres que han sido recopilados por la comunidad de OpenStreetMap y están disponibles para cualquiera que se los quiera descargar y los quiera usar de cualquiera de las maneras. No ocurre lo mismo con una base de datos cartográficos como Google Maps, que pertenece a una empresa como Google. Hablo de Google, pero podría hablar de cualquier otra. Entonces, esta sería la infraestructura digital que soporta un ecosistema de producción libre y, como decía antes, detrás tiene que haber desarrolladores y usuarios que sean libres también. Esto pasa por fomentar el uso y la educación en tecnologías y en conceptos libres en lo digital, que hoy tampoco hablaremos más de ello, pero que es un tema que da para mucho. Por último, voy a hablar de algunos ejemplos de mecanismos que van en contra de estos ecosistemas de producción digitales libres y que yo creo que está bien como enumerarlos para saber detectarlos y ser conscientes de cuando estamos en un entorno digital no libre, porque tengamos que usarlo, porque queramos usarlo, por la razón que sea, saber qué implicaciones tiene eso, ¿no? Porque efectivamente estar en entornos, en ecosistemas digitales libres, completamente libres, puros, es algo muy difícil y que exige una dedicación muy grande y un conocimiento técnico también enorme. De manera que siempre hay grados. O sea, no quiere decir que estemos en entornos completamente propietarios o en entornos completamente libres. Podemos decidir qué parte
de las características que hemos hablado antes, de las infraestructuras que soportan un ecosistema libre, adoptamos nosotros y qué partes no podemos adoptar, o qué partes adoptamos en un proyecto concreto y qué partes adoptamos en otro en función de las características del proyecto. Entonces, estos mecanismos, por así decirlo, anti-ecosistemas libres, podríamos citar varios. Uno de ellos es uno de los dogmas, de los mitos más grandes de Internet, que es el todo gratuito, ¿no? En Internet todo tiene que ser gratuito. Los servicios son gratuitos. Bueno, bien, servicios como que usamos cotidianamente, como los que nos ofrece Google, como los que nos ofrece Facebook, como los que nos ofrece Twitter, son gratuitos. Es lo que nos venden. Y los usamos en parte por eso mismo, porque son gratuitos, ¿no? Hay otros servicios equivalentes de pago, pero no los usamos porque tendríamos que pagar dinero a cambio. Bueno, bien, pues esos servicios en realidad no son gratuitos. Lo único que pasa es que en vez de estar pagando con dinero a esas empresas, estamos pagando con nuestros datos. Ahí circula por internet un chiste gráfico bien conocido de dos cerdos que hablan entre ellos y dicen: joder, qué bien estamos aquí, el establo que nos han puesto nos lo dan gratis. Y le dice el otro: sí, además la comida también es gratis. Bueno, pues eso es para ilustrar que básicamente si en un servicio gratuito tú no tienes que pagar, es que no eres el cliente, sino que eres el producto, ¿no? Bueno, pues eso es un poco lo que pasa con estos servicios gratuitos en Internet. Les estamos dando enormes cantidades de nuestros datos a cambio de ese servicio que nos prestan sin necesidad de pagar dinero. Como decía antes, esto no quiere decir que tengamos que dejar de usar estos servicios, únicamente hay que conocer las implicaciones de su uso. El segundo ejemplo de estos mecanismos anti-ecosistemas libres es la personalización extrema de nuestros espacios dentro de esos servicios. Voy a poner dos ejemplos. Por un lado está el timeline de Facebook. El timeline de Facebook es diferente para cada persona, por supuesto, porque le aparecen cosas de sus seguidores, pero además va evolucionando en función de a qué publicaciones, a qué contenidos hagamos like y a cuáles no. En función de lo que nos vaya gustando en Facebook, Facebook va seleccionando unos contenidos en consecuencia. Esto en principio puede parecer lógico y adecuado, pero tiene un lado oscuro, que es básicamente que Facebook cada vez nos muestra más lo que queremos ver y no lo que necesitamos ver, que es una diferencia bastante importante. Por supuesto que hay que divertirse y que hay que ver lo que queremos ver, pero también hay que ver lo que necesitamos ver. Y eso Facebook, por ejemplo, no nos lo da. Y por otro lado, el siguiente ejemplo de esta personalización extrema es el buscador Google u otros como Yahoo o como Bing, que a cada uno de nosotros, a cada uno de los usuarios, nos muestra unos resultados de búsqueda diferentes. Esto lo que potencia es que estemos cada vez más aislados. Es decir, que la realidad que yo veo no es la realidad que vosotros estáis viendo. Entonces, la capacidad de análisis común o de acción común cambia y disminuye, porque no tenemos esa misma realidad enfrente, ¿no? Tercer ejemplo del que podríamos hablar, que también tiene mucho que ver con este aislamiento de los elementos de las personas que podrían formar un ecosistema libre, son determinados ofertas de empleo, podríamos decir, que se ofrecen en lo digital y que son realmente perversas. Quizá el ejemplo más claro sea el servicio
remunerado que tiene Amazon, que se llama Amazon Mechanical Turk, que podríamos traducir como el trabajo de chinos de Amazon, ¿no? Mechanical Turk podría traducirse como trabajo de chinos, y es básicamente un sistema que permite a los usuarios de Amazon hacer pequeñas tareas que no pueden ser realizadas por máquinas, sino solo por humanos, como etiquetar determinados contenidos o valorar semánticamente determinados contenidos de Amazon. Permite que los usuarios lo hagan, y Amazon paga una cantidad por cada una de esas tareas que hemos hecho. ¿Qué ocurre? Que al ser un servicio que Amazon pone a disposición tal cual, no cumple el salario mínimo, y básicamente es un servicio, un trabajo en el que estás tú solo enfrente de ese servicio, y te vuelve a aislar, y deconstruye, de cierta manera, comunidades de usuarios. Y por último, el último ejemplo de estos mecanismos de los que hablamos es la invisibilidad que potencia Internet en general en relación a los comunes negativos o los anticomunes, ¿no? Igual que existen los comunes, el procomún en general, los bienes de los que todos nos beneficiamos, que no pertenecen a nadie, pertenecen a todos, existen también los anticomunes. Esto es las consecuencias negativas de nuestras acciones que tenemos que gestionar entre todos. Un ejemplo muy claro es la polución. Bueno, pues Internet tiene un funcionamiento que oculta todos estos anticomunes. Cuando usamos Internet, difícilmente estamos pensando en la cantidad de electricidad que estamos consumiendo, la cantidad de polución que estamos generando, y que hace que estos comunes, que hace que básicamente estemos poniendo en peligro esos comunes, porque los estamos deteriorando, ¿no? Bueno, esta ha sido la reflexión de hoy sobre ecosistemas digitales libres. Muchas gracias.